Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Para aquellos que están acompañando la lectura de la Biblia, los invito a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. De modo que si tiene su Biblia abierta, en 2 de Corintios 5, 17, vamos a dar lectura juntos y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diciendo así el Señor por su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estos días meditaba en esta palabra, la palabra reconciliación. Muchas veces también esta palabra se utiliza no solamente para arreglar un asunto entre dos personas, sino que se utiliza dentro de las matemáticas, especialmente en la contaduría. Se reconcilian, ¿no? Cuando se sacan los números, ingresos y egresos. Eso nos da un número y nos tiene que dar ese número igual que el haber. Eso es reconciliar dos números, ¿no? O sea, yo hago los cálculos de cuánto me ingresó, de cuánto gasté. Eso me deja un total que es un haber. Y ese número tiene que coincidir ¿con qué? Con el efectivo que tengo. Eso se llama en las matemáticas también reconciliar, dos números. Ahora, si nosotros miramos para que fuéramos reconciliados con Dios, ¿cuántos pecados cometimos, no? ¿Cuántos pecados cometimos? La palabra pecado tiene que ver con errar al blanco, también con una falta. Es más, el apóstol Santiago dice
el hombre muchas veces ofende de palabras, ¿no? Diariamente, cuántas ofensas, cuántos pecados podemos cometer, ¿no? No solamente de hechos, de palabras, en los pensamientos también. Todo lo que uno piensa, todo lo que uno hace, todo lo que uno dice, que es en contra de la ley de Dios, eso se considera pecado. Si tuviéramos que contar desde que más o menos tenemos uso de conciencia, de razón, ¿cuántos pecados habremos cometido? Si contáramos tan solo por día, ¿no? ¿Cuántos pecados cometemos? Entonces, cuando vamos a reconciliar con la santidad de Dios, porque nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios, ¿no? Y la santidad de Dios dice que Él habita en luz inaccesible. No la ha visto hombre y ha vivido. No la ha visto hombre y ha vivido. Entonces nosotros podemos mirar, hermano amado, que por razón de la condición en la cual nosotros hemos venido en este mundo, ¿cuál sería nuestra deuda delante de Dios? ¿Cuán grande sería nuestra deuda delante de Dios? Ahora, ¿cómo es que hizo Dios para reconciliarnos? Para que la deuda que nos era contraria no nos fuera contada, sino que nos reconcilió con Él, con su santidad, nos reconcilió. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que somos hijos de Dios, herederos, coherederos con Cristo. Somos hechos participantes de su naturaleza divina mediante preciosas y grandísimas promesas. La Escritura dice que somos santos, que somos justos, que somos perfectos. Entonces, ¿cómo hizo Dios para reconciliar al hombre, quien constantemente falta, constantemente erra, constantemente falla delante de Dios, con esa santidad, con esa belleza moral, que es la belleza moral de Dios? ¿Cómo hizo Dios, teniendo una gran deuda a nosotros? Nos contó a favor la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Íbamos delante de Dios a hacer cuenta, debíamos un montón. Pero vino el Señor Jesucristo y ¿qué hizo? Nos puso en nuestro haber, nos puso un depósito. Depositó en nosotros su santidad, depositó en nosotros su belleza moral, depositó en nosotros su justicia, depositó en nosotros su perfección, para que cuando tuviéramos que hacer número, ya no seamos deudores, sino que fuéramos contados como Él. Así como Él es, nosotros también somos. Esto es una gloria, amén. Es una gracia muy hermosa. ¿Por qué? Porque el acta de los decretos que nos eran contrarios, o sea, la deuda que nosotros teníamos, Jesucristo la llevó a la cruz. Y la clavó en la cruz pagando enteramente la deuda. Y depositó a nuestro favor su belleza moral, su justicia, su piedad, su poder, su fortaleza, su sabiduría. Depositó a nuestro favor todas las virtudes que están en Él, las puso en nosotros. Para que como Él es, así nosotros también seamos en este mundo. Y para que donde Él está, también nosotros lleguemos a estar juntamente con Él. Por eso en San Juan capítulo 17 dice, no solo te pido por estos, sino por los que van a creer por la palabra de estos. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos dio a nosotros, no tomándole en cuenta los pecados pasados, amén, y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación y nos envió como embajadores al mundo, como si Él mismo rogase por medio de nosotros a los hombres, reconcíliense con Dios. Amén. Hermano querido, mire esto, ¿no?
meditando de esta forma. ¿Qué hombre hay que no tenga una deuda con Dios? ¿Qué hombre hay que no haya cometido una falta delante de Dios? ¿Qué hombre hay que pueda decir, no, yo no necesito de la gracia de Jesucristo, no necesito de su virtud, no necesito de su poder, no necesito de su fortaleza, no necesito de su sabiduría, no necesito de su santidad? No hay ningún hombre quien en su razón cabal, pensando profundamente, pueda decir, a mí me basta con mi virtud, a mí me basta con mi honorabilidad, a mí me basta con mi integridad, a mí me es suficiente con mi determinación. No hay ningún hombre que en su razón, en el uso cabal de su razón, pueda decir, me es suficiente quién soy, lo que hago y cómo me comporto en la sociedad. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos nacido en la condición de pecadores. Todos nosotros hemos nacido en la condición de pecadores, por eso es que nacimos muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Hemos nacido muertos en delitos y en pecados, separados de Dios. La palabra muerte significa separación. No es que se acortó el brazo de Dios, ni se cerró el oído, ni los ojos de Dios para no ver, sino que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios, y Él ha ocultado su rostro para no ver nuestra maldad. ¿Por qué? Porque si ve la maldad, ¿qué tiene que hacer Dios? Condenarla. Amén. Si ve la maldad, ¿qué tiene que hacer Dios? Juzgarla, castigarla. Por eso cuando la maldad se manifestó en el mundo prontamente, amén, ¿qué hizo el Señor? Adán, ¿dónde estás? Me escondí, tuve miedo porque me veía desnudo. ¿Quién es que te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién estuviste oyendo? Y habiendo oído la palabra del engañador, habiendo oído la palabra de Satanás, abandonó la palabra de Dios. Ya no vivía por la fe, sino que vivía por su propia razón, entre lo que es bueno y lo que es malo, juzgándose él a sí mismo. Amén. Entonces, qué importante, hermano querido, es para nosotros la gracia que es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha llegado por medio de la predicación del Evangelio, por la palabra de Dios. Amén, nos ha llegado a nosotros la fe. Y hoy podemos vivir por esa palabra con certeza delante de Dios, sabiendo que todos nuestros pecados ya fueron lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Porque como decía, nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Por cuanto todos pecamos, hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Pero hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué? Porque ese conocimiento está en la iglesia. Ese conocimiento está en los hijos de Dios. Fíjese, en todas las religiones del mundo, ¿qué le enseñan al hombre? A que tiene que ser bueno, a que tiene que hacer el bien, a que si se esfuerza lo va a lograr. ¿Qué es lo que alientan de esa manera? La carne. Alimentan a la carne, alentando el brazo de carne para que el hombre ponga en él su confianza. Pero la Escritura dice que el que confía en el hombre es maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito aquel que pone por fuerza su brazo de carne. Y todas las religiones, ¿qué le dicen al hombre? Tienes que ser mejor persona. Tienes que hacer el bien. Tienes que esforzarte. Si te esfuerzas, lo vas a lograr.
Y de esa manera el hombre está como en un círculo, dando vueltas, nunca pudiendo avanzar, nunca pudiendo progresar en su relación con Dios. Está dando vueltas, perdido, desorientado. Por eso es que el conocimiento de la palabra de la reconciliación nos fue dado a nosotros, quienes fuimos reconciliados para con Dios mediante el cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es que tiene la responsabilidad hoy de hablar esta palabra en verdad? La iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad con nuestra sociedad, con nuestra generación, de hablar la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, para que los que en él crean sean sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa, hasta el día en que Cristo venga a buscar a quienes formamos su cuerpo. Ese día va a llegar. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados con Él en las nubes para ser semejantes a Él. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esta es la esperanza que tenemos la iglesia. Por eso es muy importante no alentar a la carne diciéndole al hombre: esfuérzate si tú puedes. Sí, si quieres, podrás. Es muy importante que no caigamos en la religiosidad, en decirle al hombre que si se esmera en ser mejor persona, en ser más virtuoso, en ser más honorable, en ser más ético moralmente, va a lograrlo. Ningún hombre por obra puede ser justificado delante de Dios. Esa no es la palabra verdadera del Evangelio. Esa no es la palabra de la reconciliación. Al contrario, esa palabra al hombre lo pone de espaldas contra a Dios. Porque en vez de recibir la palabra verdadera del Evangelio para la salvación de su alma, se dirige a mirar hacia otro lado. Se mira a sí mismo, como Adán. Me vi que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Se mira a sí mismo. Saca la mirada de Dios para mirarse a sí mismo. Por eso no debemos caer en la religiosidad. Y debemos, así como el paladar prueba los alimentos, el oído prueba las palabras, debemos probar las palabras que estamos recibiendo. Porque la fe es por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué hay muchos creyentes que están flaqueando en la fe? ¿Por qué hay muchos creyentes que se han desviado de la fe? Hay muchos creyentes con los cuales uno habla y que se han desviado de la fe. ¿Por qué? Porque tienen fe para conseguir mejor trabajo, tienen fe para llevar un pacto a la iglesia, tienen fe para una sanidad, tienen fe para esto, tienen fe para lo otro. Pero le preguntan: ¿eres salvo? Y no tienen seguridad. ¿Eres justo? Y no tienen seguridad. Eres perfecto y no tienen seguridad. Eres santo y no tienen seguridad. ¿Qué muestran con ello? Que no han oído o no han retenido o no han puesto un ancla segura en su corazón con la palabra verdadera del Evangelio. Ayer yo hablaba con los hermanos de la prueba que hizo un predicador. Una mañana de domingo, estando la congregación, les dijo: de todo corazón, examinándose a vosotros mismos, de todo corazón, ¿cuántos aquí pueden levantar la mano y decir que son discípulos del Señor? Y muchos no se animaban siquiera a levantar la mano. Otros levantaban un poquito, mirando a ver si el que le miraba al lado no le juzgaba, conociendo sus actitudes. Así todos dicen que
tenían temor de levantar la mano. Entonces, permítanme que cambie la pregunta para ver si podemos entendernos. De todo corazón, examinándose a sí mismo, ¿cuántos aquí son cristianos verdaderos? Y ahí todos levantaron la mano. Ninguno dudó. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede ser cristiano y no ser discípulo de Jesucristo? Quiere decir que el concepto de cristiano o de cristianismo difiere mucho con el concepto de discípulo. Pero Jesús no tiene cristianos de nombre. ¿Qué tiene Jesús? Discípulos. Y a ser discípulos de todas las naciones, predicándole el Evangelio y enseñando, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. La vida del creyente, la vida del cristiano, comienza oyendo la palabra verdadera del Evangelio. Si el cristiano no tiene fundamentos, no tiene sobre dónde edificar. Jesús lo explicó, ¿no es cierto? Dijo, ¿a quién compararé? Al que escucha mi palabra y no la obedece. Aquel que a la hora de edificar, edifica sobre la arena. Vienen los vientos, las tempestades y la ruina es grande. Mas al que oye mi palabra y la guarda, es como aquel que a la hora de edificar escarbó buscando buenos cimientos. Y ahí comenzó a edificar. Entonces viene el viento también, vienen las pruebas, pero la casa permanece. ¿Qué cristiano verdadero, qué discípulo de Jesucristo nunca tuvo una penalidad, nunca tuvo una prueba, nunca tuvo una dificultad? No lo existe. No existe un cristiano verdadero ni un discípulo de Jesucristo, que es lo mismo, que no haya tenido prueba. Pero ¿por qué se sostiene el verdadero cristiano que es un discípulo de Jesucristo? Porque sabe que su ciudadanía no es de esta tierra, que aquí no tiene vida permanente, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que no tienen vida permanente aquí? Que su ciudadanía es de los cielos, que esperan según la promesa de Dios, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso es que el cristiano, teniendo la esperanza de la vida eterna y la seguridad de su salvación, no vive aferrado a las cosas de este mundo. Entre tanto que está en el mundo, es un peregrino, es un extranjero. Pero si la base no es sólida, o sea que ese cristiano o ese creyente no tiene seguridad de su salvación, no tiene la certeza de que sus pecados fueron lavados, ¿cómo podrá poder edificar? ¿Cómo podrá llegar a la meta de este supremo llamamiento en Cristo Jesús? No hay manera. Por eso la Escritura dice, si los fundamentos fueren deshechos, ¿qué será del justo? Nuestro fundamento es firme. ¿Por qué? Porque está sobre la roca que es Jesucristo. Pensemos nuevamente en lo que hemos meditado al principio. Vamos delante de Dios, tenemos una tremenda deuda. Entonces, ¿cómo es que la Escritura dice que ya fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo? Quiere decir que a nuestro favor nos fue imputado una gran suma de valor, de virtud, de poder, de gracia que no estaba en nuestra cuenta, pero que nos fue dada por Jesucristo gratuitamente. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios, para que en la medida de la exigencia y de la demanda de Dios, quedara satisfecho Dios al ver en nosotros las virtudes de Jesucristo. Al ver en nosotros las virtudes en Jesucristo.
Estos días yo estuve hablando mucho sobre la luz, sobre que Dios es luz. Y la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen, ¿cierto? En la carta de Juan dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. ¿Las tinieblas en dónde están? En el corazón del hombre. De ahí manan los pleitos, las enemistades. Jesús lo dijo. ¿De dónde salen los pleitos, las enemistades? Amén. Si no salen del corazón del hombre. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen? ¿Por qué? Porque si las tinieblas prevalecieran en nosotros, quiere decir que nosotros no somos la luz del mundo. Pero Jesús dijo, no se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa, sino se la pone en alto para que alumbre toda la casa. ¿Y qué es lo que dijo? Vosotros sois la luz del mundo. Entonces las tinieblas que hay en nuestro corazón, esas tinieblas morales, esos malos pensamientos que llamamos pecado, ¿cómo es que prevalecieron? No prevalecieron. ¿Saben por qué? Porque fueron cubiertos con la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados para que delante de Dios nosotros seamos luz. O se cumple una cosa, se cumple la otra. O somos luz o somos tinieblas. O somos justos o somos pecadores. No podemos ser las dos cosas. La Escritura dice que no sale de una misma fuente agua dulce y agua salada. Entonces, si no está puesto el fundamento, por eso el autor de la carta a los hebreos dice, no puedo dar vianda, o es necesario dar leche nuevamente, porque todavía sois niños, debiendo ser ya maestros. Porque si nuevamente volvemos a echar el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, del bautismo, de la imposición de manos, del siglo venidero, ¿no sois niños en vuestra manera de pensar? Por eso es muy importante la palabra de verdad, la palabra verdadera del Evangelio, la cual es la palabra de la reconciliación. Y volvamos a la meditación. ¿Cuán grande era nuestra deuda? Inmensa, de tal manera que no había manera que la pudiéramos pagar. ¿Cómo es que fuimos reconciliados con la santidad de Dios, con la demanda de Dios, con la belleza moral de Dios? Quiere decir que alguien tuvo que poner en nuestro haber, depositar en nuestro haber un conjunto de virtudes, un conjunto de poder, de sabiduría, de fortaleza, de belleza moral, para que quedáramos reconciliados. Porque Dios no es tonto. Amén. No lo podemos engañar a Dios con lágrimas de cocodrilo, ¿no? Ay, qué arrepentido que estoy, no quería hacerlo. Nunca pensé que iba a llegar a este punto en mi vida, que me iba a convertir en la persona que soy. No podemos engañarlo con lágrimas de cocodrilo. No podemos salir delante de Dios con la confianza en nosotros mismos. Tenemos que salir delante de Dios con la fe que es en Jesucristo, el cual se revela a los hombres por la palabra de verdad, la palabra verdadera del Evangelio. Amén. De esa manera es la única manera en que podemos ser reconciliados. Hemos hablado mucho sobre reconciliación, hemos hablado mucho también sobre la palabra verdadera del Evangelio, que es la palabra de reconciliación, o sea, donde el hombre ya no es deudor. Si quedó reconciliado para con Dios, ya no es deudor, ya no sigue siendo un pecador faltante.
alguien que erró, alguien que tiene que pagar una deuda, sino que ha quedado reconciliado. Si sigo siendo un pecador, ¿qué quiere decir? Que todavía no he sido reconciliado con Dios porque todavía soy faltante, tengo una deuda. Por eso es muy importante entender la Biblia y hablar la palabra de verdad, sazonada, para que los hermanos, las hermanas puedan entender las verdades bíblicas. Amén. Vamos a ver en otro pasaje de las Escrituras, Romanos capítulo 5, versículo 6, para entender qué es la palabra de la reconciliación, cómo es que fuimos reconciliados para con Dios. Aquí el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, nos lo explica. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Para ninguno de nosotros era posible saldar la deuda. Por eso cuando la Biblia habla de los dos deudores, la parábola de los dos deudores, aquel que vino y que debía una suma extraordinaria, exorbitante, pero imploró y rogó y dijo: no tengo con qué pagarte, perdóname. Y su Señor, teniendo compasión, le perdonó. Pero salió fuera y veía a uno que le debía 100 días de trabajo nomás. 3 meses de trabajo le debía. Dijo: págame todo lo que me debes. Y este, no pudiéndole pagar, después de haberle rogado, mandó que lo metieran en la prisión. Así que no solamente el deudor estaba en la prisión, sino el otro a quien le debía también estaba allí. ¿Por qué el apremio? ¿Por qué el apremio por cobrar? Si ya su deuda había sido saldada, perdonada. Tenía deuda, tenía premio económico. Ahora, si el Señor le hubiera dicho: mira, te doy un mes para venir y pagar mi cuenta. Te doy un mes que venga, pagar mi cuenta y ya está. Hubiera salido, buscado a todos los que debían: che, pagame porque tengo que pagar. Pero si le perdonó la deuda, ¿qué significa? Que no tenía deudas, no tenía premio económico. ¿Pero por qué fue y le quiso cobrar? Porque no había recibido el perdón de esa deuda. ¿Por qué muchas veces los hombres se juzgan unos a otros? Porque no han recibido el perdón en su corazón. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios en nuestro corazón, ya no somos de juzgarnos unos a otros, sino por el contrario, de la manera en que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, así nosotros perdonamos a los demás. ¿Qué nos permite eso?
llevar la palabra del Evangelio a toda criatura. Oímos en testimonios, mayormente en los campos de concentración, en donde se ha muchas veces llevado a los cristianos por causa de su fe, cómo estos manifestaban su amor, manifestaban el amor hacia quienes le golpeaban diariamente, a quienes le tenían presos, privándolos de la libertad, tan solo por el testimonio del Evangelio. Y eran enemigos, pero ¿por qué no le veían como enemigos? Porque ellos también en un tiempo habían sido enemigos de Dios y habían sido reconciliados por medio de Jesucristo. Entonces, si Dios, siendo enemigo, les pudo amar y no negar la vida de su Hijo, ¿cómo ellos iban a negarse a amar a su prójimo? Por eso es que el fin de la ley es Cristo y el cumplimiento de esta es Cristo. Porque cuando nosotros recibimos el perdón, recibimos el amor de Dios. Cuando recibimos el amor de Dios, recibimos la capacidad de Dios y el poder para amar a toda criatura. Para amar a toda criatura. La ley de Dios se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no recibo el perdón, es porque no recibí el amor. No lo acepté. Todavía me veo como un deudor. Por eso hay muchos creyentes que no están pudiendo avanzar en el desarrollo de la vida cristiana porque todavía se ven como pecadores, todavía se ven como faltantes. No han recibido el perdón. Entonces, no han recibido el perdón, tampoco perdonan, juzgan unos a otros, no pueden practicar el amor, por ende, al no poder practicar el amor, no se desarrolla el amor y no van alcanzando la imagen de Jesucristo. Por eso es que es muy importante para el desarrollo de la vida cristiana, para la práctica de esta vida, recibir el amor de Dios que se manifestó en perdón. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por medio de Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nunca vamos a ser reconciliados por nuestras obras, por ofrendar, por congregar, por ayunar, por orar. Todo eso es el resultado de la reconciliación. Si usted todavía se ve como faltante, no tiene sentido que lleve la ofrenda. Es más, la Biblia dice, antes de llevar la ofrenda al altar, ¿qué debes hacer? Reconciliarte con tu enemigo. ¿Quién es el principal enemigo del pecador? ¿O quién tiene por enemigo el pecador? A Dios. Lo ve como un juez, como un enemigo. Se quiere ocultar de él. Entonces no tiene ni sentido llevar la ofrenda. No tiene sentido orar porque a un pecador Dios no lo escucha. No tiene sentido nada de la práctica de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque los pecadores van a la condenación eterna. ¿Qué sentido tiene que una persona practique toda la vida una religión si no tiene la seguridad de la salvación y no fue reconciliado para con Dios? El desarrollo de la vida cristiana es para quienes han recibido la verdadera palabra de Dios, la palabra de la reconciliación. No importa cuánto yo haya debido, cuán grande sea mi deuda, lo que yo sé que vino un benefactor a mi vida, que vino uno que saldó la deuda enteramente y depositó en mi haber todo lo que me restaba y faltaba para que yo pueda ser llamado hijo de Dios, para que pueda presentarme con confianza delante de Dios, sabiendo que no tengo de qué avergonzarme. Ese benefactor es Jesucristo. Por eso dice, nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo,
quien nos dio la reconciliación. Amén. Nos gloriamos en Dios, pero por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo envió Dios a reconciliar al mundo consigo mismo. Así que, hermanos, teniendo en nuestro corazón esta ancla segura y firme, no nos veamos como deudores, recibamos el amor de Dios, recibamos el perdón de Dios, recibamos al benefactor de nuestra alma, aquel que nos rescató del pozo de la desesperación y puso nuestros pies firmes sobre la roca, nos exaltó juntamente con Él. Recibamos el don de Dios, recibamos la gracia del Señor. Y si Dios dice que hemos sido reconciliados, quiere decir que ya no tengo ninguna deuda. Y si Dios demandaba una belleza moral, de santidad, de justicia y de perfección, quiere decir que yo soy santo, que soy justo y que soy perfecto para presentarme con confianza delante del Señor. Y esa es la seguridad que tengo por la palabra verdadera del Evangelio, porque esa palabra es la que ha generado esta fe, esta esperanza, y esta esperanza no avergüenza. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito y santo sea su nombre. Le invito para estar de pie. Si quiere alabar al Señor en esta mañana conmigo, por el don inmerecido, por la gracia divina, al haber recibido la palabra verdadera del Evangelio, por la cual fuimos reconciliados para con Dios, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino cargando en la cruz del Calvario el acta de los decretos que nos eran contrarios, habiendo saldado enteramente la deuda, quedando a cuenta para con Dios, no siendo ya más deudores, sino que hoy somos bendecidos juntamente con Cristo. Hemos sido llamados para ser herederos y coherederos de toda bendición espiritual. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Vamos a glorificar el buen nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, sangre por mí, por llevar mi pecado. ¡Aleluya! Pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, tu fidelidad. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Cristo. Mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, verá tus pies. Cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado, sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar.
tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, un perfume a tus pies. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,